Ethan Ward nunca imaginó que una niña de 10 años y su perro rescatista jubilado le salvarían la vida de un incendio destinado a borrar la verdad para siempre. Lo que comenzó como un acto de valentía en los bosques en llamas de Willow Creek desentrañó un secreto tan poderoso que podría destruir un pueblo y reconstruirlo a través de la fe. La compasión de una niña convirtió las cenizas en justicia. Y un corazón leal con patas recordó a todos que los milagros aún caminan a nuestro lado. Antes de comenzar, dime desde dónde estás viendo esto. Y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más historias de valentía, fe y la luz que Dios aún envía a través de los corazones más pequeños. El sol de la tarde colgaba bajo y despiadado sobre Willow Creek, un pueblo tranquilo asentado al borde de las tierras altas de Arizona. El calor brillaba en las carreteras de asfalto agrietado, y las cigarras gritaban como pequeños motores implacables. El cielo tenía el color de un hueso blanqueado, y el viento, cuando soplaba, traía un leve aroma a pino y tierra seca. Por un sendero polvoriento en las afueras del pueblo, Lena Brooks caminaba hacia casa, una figura pequeña con pantalones cortos de mezclilla desteñida y una camiseta roja descolorida por el sol. Tenía 10 años, era brillante, curiosa y un poco terca, como solo los niños que crecen cerca de un bosque podían serlo. Su cabello rubio miel se pegaba a su frente, húmedo por el sudor, y sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo ocre mientras avanzaba. A su lado trotaba Rex, un pastor alemán con un pelaje negro y rojizo, grueso incluso en el calor. Su oreja derecha tenía una pequeña muesca, una cicatriz de años de servicio en una unidad de rescate antes de su retiro. Aunque su hocico comenzaba a encanecer, había una autoridad silenciosa en su forma de moverse. Cada paso calculado, cada mirada alerta. Sus ojos ámbar no perdían detalle. Lena silbaba suavemente mientras caminaban, tarareando la melodía que su madre siempre ponía en la radio mientras horneaba. Pero Rex no escuchaba, su cabeza se alzó de repente, con las orejas erguidas hacia el bosque. Un gruñido bajo retumbó en su pecho. «¿Qué pasa, pequeño?» Lena se detuvo, siguiendo su mirada. Entonces lo vio. Una delgada columna de humo negro se elevaba entre los árboles más allá de la cresta. Parecía fuera de lugar contra el cielo azul infinito, retorciéndose como una serpiente oscura sobre las copas de los árboles. El olor llegó después. Resina quemada y algo acre, químico. Rex ladró fuerte e insistente, luego salió disparado por el estrecho sendero de tierra. «Rex, espera». Lena corrió tras él, su mochila golpeando contra su espalda. El dosel del bosque los engulló, el aire se volvió más fresco y sombrío. El olor a humo se intensificó hasta que le ardía la garganta. Tropezó con raíces, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Cuando salió a un claro, se le cortó la respiración. Ante ella estaba una cabaña pequeña, medio derrumbada, con llamas saliendo de sus ventanas como lenguas de vidrio naranja. El aire temblaba con el calor. El humo se arremolinaba hacia arriba, girando con el viento. Y en el barro suave que se alejaba de la cabaña, huellas frescas de neumáticos brillaban, marcadas profundamente por un vehículo pesado que se había ido apenas momentos antes. «Hay alguien ahí dentro», susurró Lena. Rex ladró de nuevo, esta vez no como alarma, sino con urgencia. Entonces se lanzó directo hacia el infierno. «No, Rex». Pero el perro ya se había ido, desapareciendo en la neblina asfixiante. Dentro, el mundo era fuego y sombra. Vigas de madera crujían sobre sus cabezas, sus bordes brillando con brasas. Rex saltó entre los escombros, su entrenamiento guiándolo hacia un leve movimiento. Bajo una mesa derrumbada, medio oculto por el humo y las cenizas, yacía un hombre con un uniforme policial rasgado. Era joven, quizás de finales de los 20, con cabello castaño claro pegado a la frente y manchas de hollín en las mejillas. Sus brazos y piernas estaban atados con una cuerda gruesa, su boca sellada con cinta plateada. Su placa apenas era visible, ennegrecida por el hollín. Oficial Ethan Ward. Sus ojos azul grisáceos se abrieron débilmente cuando Rex ladró furiosamente a su lado. Intentó moverse, pero las cuerdas se clavaron en sus muñecas, su respiración sibilante a través de la mordaza. Afuera, la silueta de Lena apareció en la puerta, enmarcada por el caos. «Rex, ¿dónde estás?», gritó, tosiendo mientras el humo llenaba sus pulmones. El perro se giró y ladró con fuerza, guiándola a través del laberinto de llamas. Cuando vio al hombre, su miedo se disparó,
pero también su determinación. «¡Aguanta!», gritó a través del rugido del fuego. Buscó frenéticamente hasta que encontró un fragmento de vidrio roto brillando cerca de una silla volcada. Sus manos temblaban mientras lo tomaba, cortando la cuerda alrededor de las muñecas de Ethan. El calor era insoportable ahora. Parte del tejado gruñó sobre ellos, lloviendo chispas. Los ojos de Lena lagrimeaban, las lágrimas trazando líneas limpias en su rostro manchado de hollín. Rex tiró de la manga del hombre, ayudando a ponerlo de lado. Ethan tosió violentamente una vez que le arrancaron la cinta, jadeando por aire. Su voz era ronca, quebrada. «¡Salgan ahora!». «No te voy a dejar», gritó Lena, con la voz temblorosa. El perro ladró como si estuviera de acuerdo. Juntos, lo arrastraron por el suelo, cada centímetro una batalla contra el calor. Las pequeñas manos de Lena resbalaban contra su uniforme, pero no se detuvo. Estaba tosiendo, casi ciega, cuando un estruendo ensordecedor vino desde atrás. La viga del tejado se partió en dos. «¡Vayan!». Ethan graznó, pero Rex se lanzó hacia adelante, con los dientes agarrando el cuello de su chaleco, tirando con toda su fuerza. Los tres tropezaron por la puerta justo cuando la cabaña detrás de ellos colapsó en una ola atronadora de chispas y humo. La explosión de calor derribó a Lena de rodillas. Rodaron sobre la tierra afuera, jadeando, tosiendo, vivos. Ethan yacía de espaldas, con el pecho agitado, sangre goteando de un corte en la sien. La cuerda aún colgaba de sus tobillos, deshilachada y ennegrecida. Lena se arrodilló a su lado, con los brazos temblando, los pulmones gritando por aire. «Estás bien», dijo, mitad para él, mitad para sí misma. «Estás bien». Rex se mantuvo de guardia junto a ellos, con el pelaje chamuscado, los ojos aún agudos y alerta. Gruñó bajo en la garganta, como desafiando al fuego a acercarse más. Cuando Ethan finalmente logró hablar, su voz era apenas un susurro. «Gracias, pequeña». Lena lo miró, con el rostro manchado de hollín. «¿Quién te hizo esto?». Pero él no respondió. Sus ojos se cerraron, el agotamiento lo venció. Las sirenas sonaban débilmente a lo lejos. Alguien debió haber visto el humo. Lena alcanzó su cantimplora, desenroscando la tapa con dedos temblorosos, y la acercó a los labios de Ethan. Él tragó débilmente. El sonido de vehículos acercándose se hizo más fuerte, el crujido de neumáticos sobre grava cortando el zumbido del fuego. Rex ladró una vez, su cola dando un único movimiento cansado. Lena se limpió el rostro con el dorso de la mano. «Estás a salvo ahora», susurró, no segura de si hablaba con Ethan o consigo misma. El primer camión de bomberos irrumpió a través de la línea de árboles, los hombres gritando órdenes. Los paramédicos corrieron hacia ellos. Alguien levantó a Ethan en una camilla, revisando su pulso. Lena se quedó atrás. Rex se apretó contra su pierna. Ambos en silencio. «Señorita, ¿estás bien?», preguntó un bombero, arrodillándose a su lado. Lena asintió lentamente, con los ojos fijos en el hombre que cargaban en la ambulancia. «Es un oficial de policía». Estaba atado dentro. El bombero frunció el ceño. «¿Atado? ¿Estás segura?». Ella asintió de nuevo. Alguien quería que muriera. El bombero intercambió una mirada con su compañero, luego habló por la radio, con un tono de urgencia. Lejos por el mismo camino del bosque, un camión negro aguardaba en la sombra de un pino viejo. Dentro estaba sentado un hombre de unos 40 años, su rostro oculto bajo una gorra de ala. Su chaqueta era limpia, planchada, de uso gubernamental, aunque sin marcas. Observó el humo que se elevaba a través del parabrisas, con las manos firmes en el volante. Cuando el sonido de las sirenas lo alcanzó, exhaló por la nariz, molesto, no sorprendido. Levantó su teléfono, marcó un número y esperó. «Está hecho», dijo fríamente cuando la línea respondió. Nadie salió de ahí. Escuchó por un momento, luego dio una sonrisa fina. «Sí, lo quemé todo». Colgó y arrancó el motor. El camión avanzó lentamente por el camino de tierra, desapareciendo entre los pliegues del bosque. Detrás de él, el humo se elevaba más alto, curvándose a través del cielo brillante de la tarde como una advertencia, oscura, desafiante y viva. Porque lo que no sabía, lo que no podía imaginar,
era que la niña y el perro ya habían cambiado el rumbo de todo. El olor antiséptico y aire viciado flotaba sobre la pequeña sala médica del hospital comunitario de Willow Creek. Un ventilador de techo gemía perezosamente arriba, empujando el calor de una esquina de la habitación a otra sin piedad. Afuera, el sonido de las cigarras había dado paso al zumbido de sirenas y voces bajas. La noticia del incendio ya se había extendido por el pueblo como un rumor llevado por el viento. Ethan Ward yacía en una camilla estrecha cerca de la ventana. Su cuerpo envuelto en gasas y moretones. Su pecho subía y bajaba débilmente. Su mano derecha vendada desde la muñeca hasta el codo. Sangre seca manchaba un lado de su rostro, y su respiración llegaba con un siseo irregular. Las enfermeras habían dicho que tuvo suerte de salir con vida. Él no estaba tan seguro. Al otro lado de la habitación, la sheriff Ellen Carter estaba de pie con los brazos cruzados, los ojos afilados como los de un halcón. A finales de los 40, aún mantenía la postura de alguien acostumbrado a mandar. Su cabello castaño oscuro estaba atado pulcramente en la nuca, aunque mechones plateados enmarcaban sus sienes. No usaba maquillaje, solo una camisa beige impecable metida en pantalones azul marino. Una placa en forma de estrella brillaba débilmente bajo la luz fluorescente. Su reputación era tan precisa como su uniforme, calma bajo presión, pero inflexible cuando la desafiaban. Se volvió hacia el paramédico, que terminaba su informe. Estaba consciente cuando lo trajeron. Apenas, respondió el hombre, quitándose los guantes. Inhalación de humo, múltiples contusiones y quemaduras de cuerda en muñecas y tobillos. Parece que estuvo atado por un tiempo. El incendio no fue lo que casi lo mató. Fue quien lo hizo. La mandíbula de Ellen se tensó. Y la niña, el paramédico, sonrió débilmente. Pequeña Milagro lo sacó con su perro. Está bien. Conmocionada, pero bien. Toma su declaración, dijo Ellen. Luego tráeme la de él. Cuando Ethan despertó, la luz a través de las persianas había convertido la habitación en franjas de oro y sombra. Su garganta ardía. Sus músculos gritaban, pero estaba vivo. El mundo a su alrededor era borroso, las voces débiles, como si emergiera del agua. Tranquilo, oficial, dijo Ellen, acercándose. Estás en el hospital de Willow Creek. Has estado inconsciente unas 6 horas. Ethan parpadeó, intentando enfocar su rostro. Sheriff Carter. Su voz salió áspera, como grava. Así es. Ella lo estudió. Tuviste suerte de que esa niña te encontrara cuando lo hizo. Unos minutos más y estaríamos cerrando una bolsa en lugar de administrar sueros. Ethan intentó sentarse, pero un dolor le atravesó las costillas. Hizo una mueca. ¿Dónde está la pequeña? Está en casa, respondió Ellen. Lena Brooks. Y antes de que preguntes, está a salvo. También su perro. Pero necesito que me digas qué pasó ahí afuera. Él dudó. Por un momento, solo miró la pared, los eventos destellando tras sus ojos, la emboscada, el humo, las cuerdas cortando su piel. No fue al azar, dijo finalmente. Ese incendio no fue un accidente. Los ojos de Ellen se entrecerraron. ¿Entonces qué fue? Ethan tragó, con la garganta en carne viva. Un trabajo de limpieza. Horas antes del incendio, su mente lo llevó de vuelta al camino del desierto fuera de la instalación minera de Mason Ridge. Había estado siguiendo una pista sobre eliminación ilegal de químicos, rastreando una serie de entregas que nunca aparecían en los registros de la compañía. La corporación, fundada por Silas Ridge, tenía un historial de descuidos ambientales. Pero este era diferente. El vertido era deliberado, escondido en lo profundo de tierras forestales protegidas. Recordó estacionar su camioneta cerca de una cabaña abandonada para fotografiar la escena. Fue entonces cuando llegaron. 2 hombres de negro, con rostros enmascarados, armas en mano. Apenas tuvo tiempo de alcanzar su placa antes de que el primer golpe le rompiera la mandíbula. Ataron sus manos, lo golpearon, exigieron un nombre. Alguien con quien pensaban que él estaba trabajando. No les dijo nada. Entonces vino la gasolina. El olor llenó la cabaña antes de que se desmayara. Lo último que vio fue a uno de los hombres abriendo un encendedor y diciendo, «Que el fuego hable por nosotros». Cuando despertó,
El mundo estaba en llamas. ¿Sabes quiénes eran?, preguntó Ellen, trayéndolo de vuelta al presente. No, graznó Ethan. Pero sé quién los envió. Ellen esperó. Minería Mason Ridge. La habitación pareció detenerse. Ellen exhaló lentamente, su mano apretando el respaldo de una silla. ¿Estás seguro? Ethan asintió. He estado armando un caso durante 6 meses. Vertido ilegal de desechos, informes ambientales falsificados, la compañía usa el bosque como basurero. Los archivos se fueron ahora. Estaban en esa cabaña. La voz de Ellen se endureció. Si lo que dices es cierto, esto no es solo un problema del condado. Es federal. Lo sé, dijo él en voz baja. Pero ya han enterrado cada rastro. Tenía un disco de respaldo escondido en un lugar seguro. Ellen lo estudió por un largo momento, luego dijo, «Quédate aquí hasta que puedas caminar derecho. Después de eso, tú y yo vamos a hablar de ese archivo». Antes de que pudiera responder, la puerta crujió al abrirse. Clare Brooks entró vacilante en la habitación, con las manos apretadas alrededor de un bolso de lona desgastado. Estaba en sus mediados de los 30, con ojos azules cansados y piel bronceada que llevaba las marcas de alguien que trabajaba largas horas al aire libre. Su cabello, castaño claro con mechones rubios, estaba recogido en un moño suelto, y algunas hebras sueltas enmarcaban su rostro preocupado. «Sheriff Carter», saludó suavemente. «Dijiste que podía verlo». Ellen asintió. «Solo por unos minutos». Clare se acercó, con la voz temblorosa. «Oficial Ward, ¿verdad? Mi hija no dejaba de hablar de ti. Dijo que fuiste valiente». Ethan logró una débil sonrisa. «Ella es la valiente. Estaría en cenizas sin ella». Clare sonrió débilmente, pero su mirada se desvió hacia Ellen. «¿Dijiste Mason Ridge?» El nombre salió de sus labios como un fantasma que pensó que había enterrado. Ellen se volvió hacia ella. «¿Lo conoces?» El rostro de Clare palideció. «Mi esposo, Tom Brooks, trabajó allí antes de desaparecer hace 2 años durante ese incendio cerca de la Cresta Norte. Dijeron que fue un accidente». Sus dedos apretaron la correa de su bolso. «Pero nunca lo creí. Tom era cuidadoso. Demasiado cuidadoso». Ethan frunció el ceño. «¿Tu esposo trabajó para Mason Ridge?» «Era guardabosques», dijo Clare suavemente. La compañía le pagaba para supervisar el mantenimiento de tierras después del proyecto de expansión. Empezó a notar barriles extraños enterrados bajo el suelo cerca del arroyo. Dijo que el agua olía mal. Luego, una noche, no volvió a casa. A la mañana siguiente, encontraron su camioneta quemada hasta quedar en nada. El silencio cayó. Incluso el zumbido del ventilador pareció desvanecerse. Los ojos de Ellen se suavizaron, la máscara de la sheriff se deslizó por un momento. «Recuerdo ese incendio. Nunca encontramos sus restos». Clare asintió. Tal vez no se suponía que lo hicieran. Afuera de la ventana, un trueno retumbó débilmente sobre las montañas. La primera señal de una tormenta de verano. Ethan miró hacia las nubes que se reunían. Si tu esposo los estaba investigando, podrían haberlo silenciado por la misma razón que vinieron tras de mí. La voz de Clare tembló. «¿Crees que Mason Ridge?» «No lo creo», interrumpió Ethan suavemente. «Lo sé». Ellen respiró hondo. «Entonces todos estamos del mismo lado de la línea ahora». Miró a ambos. «Pero escuchen con atención. Quien esté detrás de esto tiene alcance. Vieron lo que hicieron hoy. Si nos movemos mal, alguien más terminará enterrado». La lluvia comenzó a caer. Ligera al principio, golpeando contra el cristal de la ventana. Clare se limpió una lágrima de la mejilla y miró a Ethan. «Si hay alguna forma de probar lo que han hecho, te ayudaré». Él asintió. «Entonces comenzamos con lo que queda de la cabaña. Si el disco sobrevivió, será la clave». Ellen revisó su reloj. «No esta noche. Deja que la lluvia lo enfríe. Mañana al amanecer, iremos juntos». Se volvió hacia la puerta, pero se detuvo. «Y oficial Ward, descansa un poco. Lo necesitarás».
Cuando la puerta se cerró tras ella, Clare se quedó junto a la cama de Ethan. Miró las vendas alrededor de sus muñecas, el hollín aún bajo sus uñas. Tom solía decir, murmuró, que el bosque guarda sus secretos hasta que la persona adecuada escucha. Ethan la miró, su expresión indescifrable. Entonces tal vez es hora de que alguien finalmente lo haga. Un relámpago destelló más allá de la ventana, proyectando sus reflejos contra el vidrio. Dos extraños unidos por el dolor y el mismo nombre oscuro, Mason Ridge. La mañana después de que la tormenta azotara Willow Creek, una neblina gris colgaba baja sobre el bosque. La lluvia había enfriado la tierra, pero no la inquietud que recorría el pequeño pueblo. El vapor se elevaba del claro quemado donde antes estaba la cabaña. El aire aún estaba impregnado de humo y cenizas húmedas. Ethan Ward estaba en el borde del sitio, sus botas hundiéndose en el barro. Una venda áspera envolvía su hombro, la gasa debajo manchada ligeramente de rosa. Había ignorado el consejo del médico, saliendo del hospital antes del amanecer. Sus ojos azul grisáceos recorrieron los escombros con la precisión de un hombre entrenado para ver lo que otros pasaban por alto. No había venido solo. Rex trotaba silenciosamente a su lado, con la nariz baja al suelo, la cola rígida. El pelaje negro y rojizo del perro aún estaba húmedo por la lluvia, y una leve cicatriz en su oreja derecha captaba la luz temprana. Sus movimientos eran metódicos, con propósito. Estaba de vuelta en servicio, y lo sabía. Ethan se agachó cerca de lo que solía ser la puerta. La madera carbonizada y partida. «Vamos, pequeño», murmuró. «Encuéntralo». El pastor olfateó los escombros, moviéndose en un círculo lento mientras sus patas dejaban huellas en las cenizas empapadas. Un gruñido bajo escapó de su garganta, luego un ladrido agudo. «¿Qué es?» Ethan lo siguió hasta una sección de suelo deformado, medio enterrada bajo vigas caídas. Se agachó de nuevo, apartando madera ennegrecida y escombros. Debajo, escondido bajo un pedazo de hojalata derretida, había algo pequeño, metálico, un disco de memoria, quemado por un lado, pero intacto. Ethan exhaló lentamente. «Buen trabajo, Rex». Lo que no sabía era que no estaban solos. Desde la cresta arriba, Lena Brook se agachó detrás de un árbol caído, observando. Lo había seguido desde el amanecer, con la culpa y la curiosidad entrelazadas en su interior. Su madre le había suplicado que se quedara en casa, pero el sueño se había negado a llegar. Algo en su corazón, algo pequeño y terco, le decía que el hombre que salvó aún necesitaba ayuda. Sus dedos apretaban la correa de su mochila de lona, con las rodillas sucias por la tierra húmeda. Podía ver el leve vapor que se elevaba donde Ethan se arrodillaba, con Rex a su lado como una sombra. Entonces el bosque cambió. Un lejano rugido de un motor resonó a través del valle. Lena se congeló. Un camión negro avanzaba por el camino de tierra, sus neumáticos aplastando grava húmeda. «Ethan», gritó antes de que pudiera detenerse. Su cabeza se alzó. «Lena». El camión patinó hasta detenerse. Dos hombres saltaron, ambos vestidos con chaquetas oscuras, sus rostros parcialmente ocultos por gorras de béisbol bajas. Uno llevaba una escopeta de cañón corto, el otro una pistola. «Abajo», ladró Ethan, sacando su arma de su cinturón. La herida en su hombro ardía, pero la ignoró. Los hombres abrieron fuego. Dos disparos resonaron en la quietud de la mañana. La corteza explotó del árbol junto a Lena. Rex se lanzó hacia adelante, ladrando furiosamente, su voz profunda resonando como trueno entre los pinos. «Ve al arroyo, Lena, corre», gritó Ethan. Ella se deslizó por la pendiente, con las ramas azotando sus brazos. Rex se movió entre ella y el pistolero. Sus movimientos eran un borrón de músculo e instinto. Uno de los atacantes apuntó su pistola al perro, pero Rex se lanzó, sus dientes cerrándose en la manga del hombre. Un grito rasgó el claro mientras el hombre caía hacia atrás. Ethan disparó una vez, obligando al otro a cubrirse detrás del camión. «Rex», llamó, retrocediendo hacia la línea de árboles. El pastor soltó el brazo del hombre y corrió tras él. Se abrieron paso entre la maleza, la pequeña figura de Lena liderando el camino hacia el lecho seco del arroyo que Ethan había visto antes. El sonido de botas lo seguía desde atrás. «Cerca. Demasiado cerca». «Sigue adelante», instó Ethan.
El suelo se hundió de repente, y se deslizaron hacia el barranco poco profundo. El arroyo se había secado hace tiempo en arena y piedra, una trinchera natural que los ocultaba de la vista. Ethan se agachó, con el pecho agitado. Rex estaba en el borde del banco, observando la cresta, con las orejas moviéndose. El sonido del motor del camión se desvaneció lentamente hasta que el bosque quedó en silencio otra vez. Solo el viento y su respiración permanecían. Una hora después, llegaron a la casa de la sheriff Ellen Carter, una modesta vivienda de un solo piso cerca del borde oeste del pueblo. El césped estaba bien cortado y la luz del porche parpadeaba a pesar del día brillante. Ellen abrió la puerta antes de que Ethan pudiera tocar. Estaba a punto de enviar a alguien a buscarte, dijo, con los ojos entrecerrados. ¿Y qué hace ella aquí? Lena estaba un paso detrás de él, con la ropa manchada de barro. Lo seguí, admitió. Rex habría venido de todos modos. Ellen suspiró. Ustedes las Brooks nunca escuchan, pero su tono se suavizó mientras se hacía a un lado. Entren antes de que alguien los vea. Dentro, la casa olía ligeramente a café y limpiador de pino. Las paredes estaban llenas de viejas fotografías. Su padre en uniforme, un equipo de guardabosques, el primer departamento de bomberos del pueblo. Ellen sirvió 3 tazas de café, una con azúcar extra para Lena, y se volvió hacia Ethan. Entonces dijo, «¿Me trajiste algo?» Ethan colocó el disco quemado en la mesa. Lo encontré bajo las tablas de la cabaña. Sobrevivió al incendio. Ellen alzó una ceja. ¿Y crees que vale el riesgo que tomaste? No lo creo, respondió. Lo sé. Conectó el dispositivo a su computadora portátil. La pantalla parpadeó, luego apareció una serie de archivos encriptados. Pasó la protección con la precisión de alguien que lo había hecho antes. Cuando se abrió el primer documento, el silencio llenó la habitación. Registros de envíos, coordenadas, fechas y una firma digital. Ayudante Miller. El rostro de Ellen perdió color. Eso es imposible. Los ojos de Ethan se endurecieron. Parece que tu mano derecha ha estado ocupada. Los archivos detallaban transportes de barriles sellados etiquetados como lodo industrial entregados a pozos de almacenamiento sin marcar en el bosque. Cada documento llevaba la autorización de Miller. Esto no es solo negligencia, dijo Ethan. Es un vertido deliberado de desechos tóxicos. Él firmó cada carga. Ellen se hundió en su silla, frotándose las sienes. Vino a mí hace 3 meses, dijo que los incendios fueron causados por rayos, me dijo que dejara de desperdiciar recursos persiguiendo fantasmas. Ethan estudió su expresión. ¿Y le creíste? Su mandíbula se apretó. Estuvo conmigo 15 años. Enterramos amigos juntos después del incendio de Creek Line. Pensé que lo conocía. Lena, sentada silenciosamente en el sofá, susurró, ¿y si tiene miedo? Tal vez no quería. Ellen la miró, con los ojos suavizados. A veces el miedo es exactamente lo que hace a la gente peligrosa, pequeña. Esa noche, mientras el sol se hundía detrás de las colinas rojas, Ellen estaba sola en su porche, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era firme, aunque sus ojos traicionaban su agotamiento. Miller dijo cuando la llamada conectó, «Tenemos que hablar». La voz al otro lado era baja, casi cansada. «Ellen, ahora no es buen momento». No fue una sugerencia. Una pausa, luego un suspiro. No deberías haber buscado ese archivo. El agarre de Ellen se apretó. Y tú no deberías haber firmado crímenes que envenenan nuestro agua. El tono de Miller cambió. Seguía calmado, pero más frío. Si cavas demasiado profundo, Ellen, este pueblo se desmoronará. Ambos lo sabemos. La línea se cortó. Ellen miró hacia la línea de árboles a lo lejos, el cielo sangrando en naranja y violeta. Por primera vez en años, sintió algo desconocido deslizarse bajo sus costillas. Miedo, sí, pero también resolución. Detrás de ella, a través de la ventana abierta, Ethan y Lena estaban sentados con Rex acurrucado a sus pies, el brillo de la pantalla de la computadora proyectando largas sombras en la pared. La evidencia era real, innegable. Pero Ellen sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Porque el momento en que expusieran la verdad, el bosque no sería lo único que ardería.
El aire nocturno sobre Willow Creek estaba cargado con el olor a lluvia y humo. Una tormenta se gestaba en algún lugar más allá de las colinas, el rugido bajo del trueno resonando entre los árboles. Dentro de la oficina de la sheriff, una sola lámpara ardía sobre el escritorio donde Ethan Ward, la sheriff Ellen Carter y la joven Lena Brooks se inclinaban sobre un montón de documentos impresos y el disco medio derretido que casi les costó la vida. El rostro de Ellen estaba tenso, las líneas de fatiga marcando profundas sombras bajo sus ojos. Era una mujer a finales de los 40. Su cabello oscuro con mechones grises estaba recogido en un moño práctico. Había algo estable en su mirada. Años de servicio le habían enseñado a mantenerse firme incluso cuando el mundo se quebraba a su alrededor. Pero esta noche, esa estabilidad titubeaba. Ethan estaba sentado frente a ella, con el hombro aún vendado por la pelea. Su uniforme policial había sido reemplazado por una camiseta gris descolorida y jeans, pero la forma en que se sentaba erguido, alerta, traicionaba al soldado que aún llevaba dentro. Lena estaba sentada entre ellos, con sus pequeñas manos aferrando el collar de Rex. El pastor descansaba la cabeza en su regazo, sus ojos marrón dorados siguiendo cada sonido. Ellen exhaló y dijo en voz baja: si estos datos son reales, y creo que lo son, entonces Minería Mason Ridge no solo está vertiendo químicos. Están lavando contratos gubernamentales. Esto va más allá de la jurisdicción del condado. Ethan asintió. Entonces vamos más arriba. Nivel federal. FBI. Lena frunció el ceño. ¿Pero qué pasa si los malos se enteran? Ellen ofreció una pequeña sonrisa triste. Ese es el riesgo que corremos cuando decimos la verdad, pequeña. Se volvió hacia Ethan. Haré la llamada al amanecer. Entregaremos esto en persona en la oficina de campo en Flagstaff. Pero el amanecer nunca llegó como lo planearon. El ataque comenzó justo después de la medianoche. Ethan había estado sentado junto a la ventana, el tic-tac rítmico del reloj y la suave respiración del perro, los únicos sonidos en la oficina oscurecida. Entonces, a través de la quietud, llegó un gruñido mecánico bajo, motores acercándose rápido. Sus instintos se encendieron. Se levantó, con la mano alcanzando el arma en la mesa. Ellen siseó. Antes de que ella pudiera responder, el mundo afuera explotó en movimiento. Un destello cegador atravesó las ventanas frontales cuando un cóctel molotov se encendió contra el marco de madera. El vidrio se rompió, las llamas subiendo en violentas franjas naranjas. Luego vino el tiroteo. Ráfagas cortas y agudas que resonaron en la noche. ¡Abajo!, gritó Ethan, tirando a Lena al suelo y cubriéndola con su cuerpo. Rex ladró furiosamente, con los dientes desnudos, listo para defender. Ellen corrió hacia el armario de pruebas, tomando el sobresellado que contenía las impresiones del USB. «No podemos dejar que tomen esto», gritó. «No van a tomar nada», gruñó Ethan, levantándose para disparar por la ventana. Dos figuras en negro táctico avanzaban a través del humo, con rifles colgados al pecho. Disparó a uno en la pierna, haciéndolo caer. Pero otra bala atravesó la puerta, rozando el hombro de Ethan. Tropezó, apretando los dientes contra el ardor. «¡Muévanse!». Ellen tomó la mano de Lena y corrió hacia la salida trasera, con Rex saltando a su lado. Pero justo cuando alcanzaron la puerta, una granada aturdidora detonó en el pasillo. La explosión los derribó al suelo, la luz quemando en blanco. Los oídos de Ethan zumbaban, su visión borrosa. Cuando parpadeó para despejar la niebla, Ellen había desaparecido. Lo siguiente que escuchó fue a Lena gritando. Se levantó, ignorando la sangre que goteaba por su brazo. «Lena, ¿dónde está?». Intentó volver por los archivos, tartamudeó Lena, con lágrimas corriendo por su rostro manchado de hollín. «La tomaron». A través de la puerta delantera rota, Ethan vio una camioneta alejándose a toda velocidad, sus luces traseras desapareciendo en el camino oscuro del bosque. Maldijo en voz baja. «La llevan a Mason Ridge». El sonido de sirenas acercándose resonó a lo lejos. Demasiado tarde, demasiado lejos. Ethan se volvió hacia Lena, con expresión firme. «Tenemos que movernos ahora». «¿A dónde?», susurró ella. Miró hacia el contorno oscuro del bosque más allá del pueblo. «A tu casa, la cabaña». Llegaron a la casa de los Brooks justo antes del amanecer.
La pequeña cabaña de troncos estaba al borde del bosque, con su porche de madera crujiendo bajo los pies. Alguna vez perteneció a Tom Brooks, el guardabosques cuya desaparición hace 2 años fue considerada un accidente. Dentro, el aire olía ligeramente a cedro y humo. Clare Brooks, la madre de Lena, alguna vez mantuvo el lugar cálido con risas, pero ahora estaba silencioso, un lugar preservado por el dolor. Ethan avivó el fuego en la vieja chimenea de piedra. Las llamas proyectaron un brillo suave sobre la habitación, parpadeando en las fotografías descoloridas en la repisa. Tom en uniforme, sosteniendo a una Lena más joven sobre sus hombros. Clare sonriendo con una mano protegiendo sus ojos del sol. Lena estaba acurrucada en el sofá, con Rex a su lado, la cabeza descansando en su rodilla. El rostro de la niña estaba pálido y manchado de cenizas, sus ojos demasiado viejos para su edad. Ethan estaba sentado frente a ella, con una mano presionada en su hombro vendado. Ella rompió el silencio primero. «¿Conocías a mi papá, verdad?» Ethan dudó. El fuego crepitó suavemente. No lo conocía bien, pero sabía de él. «Mi mamá dijo que murió intentando detener un incendio», dijo, con la voz temblorosa. ¿Era eso cierto? Él encontró su mirada, luego negó con la cabeza lentamente. «No, Lena. Tu padre fue la primera persona que intentó exponer a Mason Ridge. Presentó un informe sobre el vertido ilegal cerca del parque estatal. Los mismos químicos que encontramos en ese disco. Envió su evidencia a mí, pero antes de que pudiera alcanzarlo, desapareció». Los labios de Lena se separaron, su respiración se detuvo. «¿Lo mataron?» La expresión de Ethan se oscureció. «Creo que sí. Y ahora están limpiando a cualquiera que aún sepa la verdad». Ella miró hacia la ventana donde la línea de árboles se mecía bajo un viento creciente. «Entonces tenemos que detenerlos». Ethan dio una pequeña sonrisa cansada. «Eso es exactamente lo que vamos a hacer». Rex dejó escapar un leve gemido y se acercó más al fuego. Su pelaje brillaba en la luz ámbar, y sus ojos reflejaban algo casi humano. Determinación, tal vez, o comprensión. Afuera, el trueno retumbó de nuevo, distante, pero acercándose. Lejos de la seguridad de la cabaña, en un almacén oscuro en las afueras de la mina Mason Ridge, Ellen Carter colgaba de una silla de acero, con las muñecas atadas detrás de la espalda. La habitación olía a aceite y óxido. Un solo reflector brillaba hacia abajo, tornando el aire blanco a su alrededor. Un hombre salió de las sombras. Una figura alta y delgada en un traje negro. Su cabello entrecano peinado hacia atrás. Su voz era suave, pero sus ojos estaban vacíos. «Deberías haberte quedado callada, sheriff». Ellen escupió sangre al suelo. «¿Crees que la justicia se quema tan fácil como un archivo?» El hombre rió, rodeándola como un depredador. «Justicia», dijo. «La justicia no vive aquí. No en este pueblo. Mason Ridge es dueño de cada centímetro». «Entonces entenderás por qué vale la pena pelear por ella», respondió ella, con tono firme. Él la golpeó en el rostro, pero ella no se inmutó. La sangre goteó de la comisura de su boca, y lo miró con algo feroz e intacto. «Todavía creo en las personas», dijo. «Incluso en las que tú has corrompido». Desde la oscuridad más allá de la luz, otra figura observaba. El ayudante Miller. Su mandíbula estaba tensa, su expresión indescifrable. Las palabras tocaron algo dentro de él que no había sentido en años. Remordimiento. Se giró antes de que alguien pudiera verlo. De vuelta en la cabaña de los Brooks, la tormenta estalló al fin. La lluvia azotaba las ventanas, el sonido mezclándose con el gruñido bajo del viento. Ethan cargó su arma, revisando la recámara. Había tomado su decisión. Mañana iría a esa mina solo. Lena estaba sentada cerca de la chimenea, con su pequeña mano descansando en la espalda de Rex. «Estará bien, ¿verdad?», preguntó. Ethan miró hacia el fuego, su luz bailando en su rostro lleno de cicatrices. «La traeré de vuelta», dijo en voz baja. «Lo prometo». Rex levantó la cabeza, con las orejas erguidas hacia la tormenta afuera, como si ya escuchara la batalla que venía. La cola del pastor golpeó una vez contra el suelo, firme y segura. La noche sobre Willow Creek estaba quieta, de manera antinatural.
La luna colgaba pálida sobre el bosque, su luz cayendo sobre el contorno irregular de la vieja cresta minera. Los grillos habían dejado de cantar y hasta el viento parecía contener el aliento. Ethan Ward estaba junto a su camioneta, mirando el mensaje que brillaba en la pantalla de su teléfono. Encuéntrame en la mina Willow. Necesitamos hablar. Miller. Lo leyó 2 veces, luego miró hacia el tenue sendero que llevaba a las colinas. El mensaje podía ser una trampa. Pero si había aunque fuera una mínima posibilidad de terminar esto sin más sangre, tenía que tomarla. Antes de irse, se detuvo en la cabaña de los Brooks. El cálido parpadeo de la luz del fuego se filtraba por la ventana. Lena estaba sentada en el sofá con la cabeza de Rex descansando en su regazo. Su madre, Clare, cosía silenciosamente un desgarro en el arnés desgastado del perro. Ethan entró, oliendo el leve rastro de humo de pino y pelaje húmedo. Necesito que ambas escuchen, dijo suavemente. Voy a encontrarme con alguien esta noche. Miller. Si no saben de mí para el amanecer, llamen al despacho de la sheriff. Pregunten por el capitán Hayes en Flagstaff. Díganle todo. Clare levantó la vista, con el ceño fruncido. No puedes ir solo, Ethan. Tengo que hacerlo, respondió, ajustando su chaqueta. Si llevo a alguien más, Miller podría asustarse. La voz de Lena tembló. ¿Y si está mintiendo? Ethan dudó, luego se arrodilló junto a ella. Entonces Rex y yo lo manejaremos. Pero si algo pasa, miró a Clare, sus ojos oscuros con advertencia, no vengan tras de mí. Lena intentó ser valiente, pero su labio tembló. Rex dejó escapar un gemido bajo, inquieto, sintiendo la tensión entre ellos. El pastor alemán presionó su nariz contra la mano de Ethan, una súplica silenciosa. Ethan logró una débil sonrisa. Tú te quedas aquí, compañero, murmuró, rascando detrás de la oreja de Rex. Cuida de ellas. Mientras se giraba para irse, la voz de Lena rompió el silencio. Volverás, ¿verdad? No respondió. La mina Willow estaba al pie de la cresta norte, abandonada desde que una explosión selló parte de sus túneles el año anterior. Rieles oxidados cortaban la tierra seca como cicatrices, y los restos esqueléticos del equipo minero brillaban débilmente bajo la luna. Ethan estacionó la camioneta a 1/4 de milla y se acercó a pie, con la linterna apagada. El aire olía a polvo y piedra vieja. Se movió con cuidado, sus botas crujiendo suavemente en la grava, hasta que llegó a la entrada, medio derrumbada, enmarcada por vigas ennegrecidas por el tiempo. Dentro, una sola linterna parpadeaba. La tenue luz reveló al ayudante Miller apoyado contra un poste de madera. Su uniforme desaliñado, la placa en su pecho opaca por la suciedad. Su rostro parecía más viejo, más pesado. El sudor brillaba en sus sienes a pesar del aire fresco de la noche. Gracias por venir, dijo Miller, con tono plano. Los ojos de Ethan se entrecerraron. Dijiste que querías hablar. Lo hice, la voz de Miller se quebró ligeramente. Mereces la verdad. Hizo un gesto para que Ethan lo siguiera más adentro del túnel. El aire se volvió más frío, las paredes estrechándose a su alrededor. Por fin, se detuvieron en una pequeña cámara, iluminada solo por la linterna. Miller se giró, con los ojos atormentados. Estaba trabajando con Mason Ridge, comenzó. No porque quisiera. Amenazaron a mi familia. No entiendes el alcance que tiene esa compañía. Son dueños de todo aquí. La oficina de la sheriff, los tribunales, incluso la prensa. Ethan cruzó los brazos. Y aún así firmaste sus envíos. Envenenaste medio condado. Miller se estremeció. Pensé que se detendría si cooperaba, pero nunca paran, ¿verdad? Una vez que estás dentro, eres suyo. La mandíbula de Ethan se apretó. ¿Y ahora qué? ¿Tienes una conciencia porque hay muertos? Puedo ayudarte, dijo Miller desesperadamente. Sé dónde está el sitio principal. Es un pozo de eliminación. Puedo llevarte, pero debes retroceder después de eso. No vayas tras Croft. Es demasiado grande. Esto va más allá de Mason Ridge. ¿Más allá de Croft? Ethan frunció el ceño. Miller dudó. Hay inversores, personas con placas en Washington. Si sigues cavando, te enterrarán.
Ethan dio un paso adelante, con voz baja. Tal vez, pero no me asusto fácil. La expresión de Miller se endureció. Entonces morirás por nada. Como Tom Brooks. Ethan se congeló. ¿Qué dijiste? Encontró lo del vertido hace años. Intentó hacerlo público. Los hombres de Croft lo persiguieron hasta un incendio forestal que ellos mismos iniciaron. No murió en ese incendio, Ward. Se aseguraron de que nunca saliera. Las palabras golpearon a Ethan como un puñetazo en el estómago. Recordó el caso. El guardabosques que desapareció durante un incendio forestal, considerado un accidente. Ahora tenía un nombre, una razón. Tú ayudaste a encubrir eso, dijo Ethan, con la voz temblando de rabia. Miller no lo negó. Y pagaré por eso, susurró. Solo ayúdame a terminar con esto antes de que ellos. Un clic lejano resonó en el túnel. Ambos hombres se congelaron. Luego vino el rugido. La explosión golpeó como un trueno. El techo colapsó en una lluvia de piedra y polvo. La linterna se rompió, sumiéndolos en la oscuridad. Ethan fue arrojado hacia atrás contra una pared, con la cabeza girando. Las rocas llovieron, una golpeando su hombro con un crujido que estremeció los huesos. «Miller», gritó. Miller, Agacate. «No puedo moverme». La voz de Miller venía desde algún lugar bajo los escombros. Ethan se arrastró por el polvo, tosiendo mientras el humo llenaba sus pulmones. Encontró a Miller atrapado bajo una viga, con sangre corriendo por su frente. Los ojos del hombre mayor estaban abiertos por el pánico. «Nos tendieron una trampa», jadeó Miller. Ellos estaban escuchando. Ethan apretó los dientes, intentando levantar la viga. Sus músculos gritaban, su hombro herido cediendo. «Aguanta. No te muevas». El aire estaba espeso con polvo cayendo y calor. En algún lugar arriba, otra sección del techo crujió ominosamente. Afuera, la noche había estallado en caos. El eco de la explosión resonó por el bosque como el rugido de un gigante. De vuelta en la cabaña de los Brooks, la cabeza de Rex se alzó. Sus orejas se movieron, el cuerpo rígido. Un segundo después, dejó escapar un ladrido profundo y gutural. Una vez, luego otra. Lena se despertó sobresaltada en el sofá. «Rex, ¿qué pasa?» El perro corrió a la puerta, ladrando frenéticamente. Clare salió de la cocina, secándose las manos con una toalla. «¿Qué demonios?» Antes de que pudiera terminar, Rex se lanzó contra la puerta, gimiendo y gruñendo, con los ojos fijos en el bosque más allá. El corazón de Lena se detuvo. Algo pasó. Sin otra palabra, tomó su linterna y corrió afuera, con su madre llamándola. La noche estaba fría y llena del olor a humo. Rex lideró el camino, corriendo por el sendero hacia la cresta. Clare lo siguió, con la respiración entrecortada, gritando el nombre de Lena mientras las ramas azotaban sus brazos. Cuando llegaron a la mina, el suelo aún estaba cálido. El humo se elevaba de la entrada colapsada, y el olor a aceite quemado colgaba denso en el aire. Rex ladró salvajemente, rodeando el sitio, luego se detuvo en un montón de tierra suelta y comenzó a cavar furiosamente. Lena cayó de rodillas a su lado, escarbando con las manos desnudas. «Está ahí abajo», lloró. Clare se unió a ella, con lágrimas corriendo por su rostro cubierto de hollín. «Sigue cavando, pequeña». Sus dedos sangraron mientras rasgaban los escombros. Las patas de Rex también sangraban, pero no se detuvo. Ni siquiera cuando sus uñas se rompieron contra la piedra. Entonces, un sonido, débil, rítmico. Un golpe débil desde abajo. «Ethan», gritó Lena. «Aguanta, estamos aquí». Cavaron más rápido, la adrenalina empujándolos más allá del agotamiento. Y entonces, por fin, una mano rompió la tierra. La de Ethan, temblando pero viva. Clare y Lena tiraron con todas sus fuerzas hasta que emergió, tosiendo violentamente, cubierto de cenizas y sangre. «Tranquilo», dijo Clare, ayudándolo a sentarse. «Estás a salvo ahora». Ethan negó con la cabeza, con la voz ronca. «Miller, aún está dentro». Rex ladró y corrió hacia otro montón de escombros. A pocos pies de distancia, encontraron al ayudante atrapado pero respirando.
Su rostro estaba pálido, con los ojos vidriosos por el dolor. Cuando lo liberaron, Miller miró a Ethan, con la voz apenas un susurro. «Me equivoqué, graznó. Todo. Testificaré. Croft. Está acabado». Ethan encontró su mirada y asintió lentamente. «Entonces terminemos con esto juntos». El lejano lamento de las sirenas se hizo más fuerte mientras estaban entre los escombros. El fin de una oscuridad y el comienzo de otra lucha. Lena abrazó a Rex, susurrando entre lágrimas. «Lo hiciste, pequeño. Lo encontraste». El perro descansó la cabeza en su rodilla, con los ojos entrecerrados, el pecho subiendo constantemente con cada respiración calma y agotada. El amanecer que irrumpió sobre Willow Creek fue diferente a cualquier otro que el pueblo había visto en años. Por primera vez, el aire olía limpio. Pino fresco y tierra lavada por la lluvia en lugar del sabor agrio de los químicos que habían filtrado desapercibidos desde las minas de Mason Ridge. Las nubes colgaban bajas en un dorado pálido, el bosque silencioso como si contuviera el aliento antes de un ajuste de cuentas largamente esperado. Ethan Ward estaba fuera del juzgado del condado, con la manga de su camisa enrollada para mostrar el vendaje que aún cubría su hombro. Su expresión era calma, casi desapegada, pero sus ojos azul grisáceos llevaban el peso de todo lo que los había llevado hasta aquí. El incendio, las traiciones, las noches interminables persiguiendo la verdad en la oscuridad. Dentro, la sala del tribunal zumbaba con energía contenida. Filas de reporteros susurraban mientras los habitantes de Willow Creek llenaban cada asiento. Sus rostros marcados por la incredulidad, el dolor y un destello de esperanza. El martillo del juez golpeó una vez, agudo como un trueno. «Silas Mason Ridge», la voz del juez resonó en la sala. «Usted es declarado culpable de conspiración para cometer asesinato, destrucción ambiental y corrupción grave. El tribunal lo sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional». Un suspiro colectivo escapó de la sala. En la mesa del acusado, Mason Ridge, alguna vez el titán intocable del imperio minero, estaba en silencio. Su costoso traje gris colgaba torpemente en sus hombros, sus manos esposadas frente a él. La arrogancia que lo había definido se había ido, reemplazada por una mirada hueca que no encontraba los ojos de nadie. Cuando los ayudantes lo llevaron fuera, Ethan captó el más leve destello de algo. Miedo, tal vez, o quizás realización. Que incluso el poder, cuando se construye sobre la ruina, debe desmoronarse eventualmente. Dos de los hombres contratados por Ridge, los incendiarios que habían quemado la cabaña y casi mataron a Ethan, estaban más abajo en el banco. Cada uno recibió 40 años. Sus rostros permanecían fríos, vacíos. No lo miraron mientras los escoltaban fuera, y Ethan no esperaba que lo hicieran. Luego vino Miller. Entró en la sala esposado, escoltado por dos alguaciles federales. Su figura, antes imponente, ahora parecía más pequeña, con los hombros encorvados bajo la carga de la culpa. Cuando el juez leyó su veredicto, 5 años reducidos por cooperación. No hubo vítores, solo silencio. Miller se giró ligeramente, encontrando la mirada de Ethan al otro lado del pasillo. Por un largo momento, ninguno habló, pero en los ojos de Miller, Ethan vio algo genuino al fin. Remordimiento, tal vez incluso paz. Tras la audiencia, mientras la multitud se dispersaba, Ethan salió al débil sol de la tarde. La plaza del pueblo estaba viva otra vez, los comerciantes barrían sus porches, y la panadería al final de la calle había reabierto por primera vez desde los incendios. Era como si Willow Creek mismo hubiera comenzado a respirar de nuevo. Una semana después, el sonido de instrumentos de viento resonó en la plaza. Banderas ondeaban en la brisa, y el aroma a césped recién cortado llenaba el aire. Un pequeño escenario había sido construido frente al juzgado, cubierto con pancartas que decían, «Honrando a nuestros héroes». Ellen Carter, ahora completamente recuperada, estaba en el podio. Su rostro llevaba leves cicatrices del calvario, pero sus ojos brillaban con orgullo silencioso. Vestida con su uniforme de sheriff reinstalado, se dirigió a la multitud con voz firme. «Hoy comenzó, celebramos no la justicia, sino el coraje. El coraje para hablar, actuar y mantenerse firme incluso cuando se está solo». La audiencia estalló en aplausos. Ellen sonrió y continuó. «Oficial Ethan Ward, tu valentía y perseverancia sacaron la verdad a la luz.
En nombre del Estado y esta comunidad, estoy orgullosa de otorgarte la medalla al valor. Ethan subió al escenario entre un estruendo de aplausos. El metal brillaba en su pecho, captando la luz del sol como una estrella diminuta. Ellen se volvió hacia el siguiente homenajeado, su sonrisa suavizándose. Y por su lealtad inquebrantable y heroísmo, por salvar vidas cuando todo parecía perdido, Rex recibe la medalla del guardián, el mayor honor para un animal de servicio. La multitud vitoreó mientras Lena llevaba a Rex por los escalones. El pelaje del pastor alemán relucía bajo la luz, con las orejas erguidas, su expresión solemne pero orgullosa. Cuando Ellen aseguró la medalla alrededor de su cuello, Rex movió la cola una vez, provocando risas y aplausos. Y finalmente, dijo Ellen, mirando hacia la multitud, a la héroe más joven de Willow Creek, Lena Brooks, cuyo coraje nos recordó a todos que la valentía no tiene edad. Lena dio un paso adelante, con las mejillas sonrojadas, sus manos apretadas frente a ella. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Ellen le prendió una insignia plateada en forma de corazón en la camisa que decía, «Corazón de Willow Creek». Lena se giró hacia Ethan, con los ojos brillando. «Lo hicimos», susurró. Ethan sonrió, las líneas alrededor de sus ojos suavizándose. «Tú lo hiciste», dijo en voz baja. «Todos ustedes». Cuando la ceremonia terminó, los habitantes del pueblo se quedaron, estrechando manos, tomando fotos y compartiendo historias. Pero Ethan se escabulló, atraído por el suave sonido del agua más allá del borde del pueblo. Se encontró en el arroyo bordeado de sauces que le daba su nombre al pueblo. El sol de la tarde pintaba el agua en tonos de ámbar y rosa. Las ramas se mecían ligeramente, sus reflejos temblando la superficie como hilos de seda. Se sentó en un tronco caído cerca de la orilla, con el aire fresco y limpio. Detrás de él, se acercaron pasos suaves. Lena y su madre aparecieron, con Rex trotando adelante con su medalla brillando orgullosamente. El perro saltó a las aguas poco profundas, enviando ondas plateadas a través del arroyo. Clare sonrió mientras se sentaba junto a Ethan. «Nunca nos dijiste qué harás ahora». Él se encogió de hombros ligeramente, con los ojos fijos en el agua. «No lo sé. Tal vez me quede un tiempo. Arregle la estación de guardabosques. Este pueblo podría necesitar a alguien que lo vigile de nuevo». Lena se arrodilló junto al agua, lanzando guijarros a la corriente. «Si mi papá estuviera aquí, te ayudaría». La voz de Ethan fue baja. «Él es la razón por la que estamos aquí». Lena se giró, con los ojos brillantes a pesar de las lágrimas que se acumulaban. «Creo que aún lo está. En el viento, en los árboles, nunca se fue realmente». Las palabras se asentaron sobre ellos como una manta suave. La brisa se levantó, serpenteando entre los sauces, agitando sus ramas en un largo y gentil suspiro. Rex ladró una vez, persiguiendo una hoja que caía, su reflejo corriendo por el agua. Ethan sonrió débilmente. «Estaría orgulloso de ti, Lena». «De ambas». Clare miró hacia el horizonte donde los últimos rayos de sol atravesaban las nubes, derramando oro sobre el valle. «Tal vez todos solo necesitábamos creer que cosas buenas aún pueden crecer de las cenizas», dijo. Ethan asintió, con voz baja. «Eso es lo que tu esposo creía». Y tenía razón. El viento se movió de nuevo, suave y seguro, trayendo consigo el aroma a pino y promesa. El arroyo brillaba bajo el sol que se desvanecía, su superficie susurrando de renovación, de paz, de historias que nunca terminan realmente. Mientras el día se deslizaba hacia la noche, Willow Creek estaba bañado en luz. Un pueblo renacido, aún custodiado por aquellos que se negaron a rendirse, y un perro leal cuyo corazón los había guiado a todos fuera de la oscuridad. A veces los milagros no llegan con truenos o luz. Vienen silenciosamente en forma de coraje, bondad y fe que se niega a desvanecerse. Lo que pasó en Willow Creek no fue solo una historia de justicia. Fue un recordatorio de que cuando todo parece perdido, la gracia de Dios aún encuentra una manera de alcanzarnos a través de los corazones de personas comunes y la lealtad de sus criaturas. Cada amanecer es prueba de que la luz siempre regresa. Cada acto de amor, cada elección valiente es su propio milagro. Y tal vez, solo tal vez, el Señor nos pone en el camino de los demás para que podamos ser sus manos en un mundo roto. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy.
Deja un comentario para decirnos qué significa la fe para ti. Y no olvides suscribirte para más historias reales que nos recuerdan que los milagros aún caminan entre nosotros. Que el Señor bendiga a ti y a tu familia. Guíe tus pasos y llene tus días con paz, fuerza y la tranquila certeza de que nunca estás solo.